Hola queridos amigos de 92.5 Radio Forever. El presidente Daniel Noboa ha impulsado dos iniciativas de gran trascendencia para el futuro institucional del Ecuador. La primera, la convocatoria a un referendo para instalar una asamblea constituyente con el objetivo de redactar una nueva Carta Magna en un plazo máximo de 240 días. La segunda, a través del decreto 147, propone una reforma constitucional que eliminaría la prohibición expresa de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Ambos procesos generan un intenso debate jurídico, político y social, pues ponen en juego la estabilidad democrática, la soberanía nacional y la capacidad del país para responder a la crisis de inseguridad. Para abordar estos temas contamos con la participación vía Zoom de la constitucionalista doctora Jimena Ron. La doctora Jimena Ron es una jurista ecuatoriana especializada en Derecho Constitucional con un PhD en Derecho y trayectoria en la docencia universitaria y en la investigación académica. Forma parte de la Red de Mujeres Constitucionalistas del Ecuador. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán. Bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Damos la bienvenida a la doctora Jimena Ron a los micrófonos y cámaras de Radio Forever. Bienvenida, doctora, qué gusto. Qué gusto, doctor Modesto. Un saludo a todos los que nos escuchan también. Muchas gracias. Para entrar en materia, doctora, ¿cuál es la lectura jurídica y política de la convocatoria a una asamblea constituyente por parte del presidente Daniel Noboa? Bueno, jurídica, me parece que importante decir que refleja la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, tanto así que pues el fin de semana fuimos testigos quienes estuvimos un poco observando el tema, cómo el presidente presentó una propuesta de convocatoria a Asamblea Constituyente directamente al Consejo Nacional Electoral sin pasar por la Corte Constitucional. Políticamente me parece que es una propuesta que el presidente la planteó desde el inicio, ¿no? Desde la campaña, no parece que no sorprende en el ámbito político, quizás el momento tal vez no sea, digamos, del todo adecuado considerando el tema de las manifestaciones por el subsidio, pero es una propuesta que el presidente la señaló desde el inicio. Ahora, ¿qué riesgos, doctora, y qué beneficios observa en que la constituyente tenga una duración de 240 días, 180 más 60 de prórroga? ¿Es viable? Es complejo. Tendrían que hacer un trabajo, digamos, muy profundo, porque la redacción de una constitución no es una tarea fácil, es una tarea compleja. Creo que más allá del tema del tiempo también va un poco por la calidad de quienes van a ser asambleístas, que eso también de alguna manera llama la atención considerando el tema de los requisitos, ¿no? Quizás debió haberse pedido como requisitos años de experiencia, años de formación, para garantizar que una constitución esté bien redactada, no solamente por el escaso tiempo, sino también por la importancia de la norma. Doctora Jimena Ron, ¿qué riesgo existe ante este hecho de los 240 días de que se replique aquella falencia que hubo en la de 2008, que resulta que se contrató un grupo de constitucionalistas españoles, se votó hubo una primera votación y según declaraciones del doctor León Roldós, lo que se votó en la segunda discusión, el segundo debate, no era el mismo texto que había en el primero y se aprobó igual? Bueno, eso puede pasar tanto si se cuenta con tiempo como si se lo hace con tiempo escaso, ¿no? Es un poco el tema también del compromiso de quienes están o van a estar tentativamente a cargo de la Asamblea Constituyente a efectos de no solamente que no se deslicen errores, ¿no? Que sería gravísimo, que en la Constitución actual hay algún par de errores técnicos, ¿no? Pero además sobre todo que lo que se plantea ahí realmente esté ajustado a lo que el Ecuador necesita, no solamente en términos económicos, que es un poco lo que se ha planteado, pero sino también en términos de derechos. Por eso es que creo yo que hay que tomarse muy en serio la redacción de la Constitución, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa con la Asamblea normal? Viene la constituyente, se dedica solamente a crear la Constitución porque es para lo que está autorizado. Ya de hecho se puso una cortapisa para esta historia
que para mí fue un exceso, no sé si usted comparte aquello, esto de los mandatos constituyentes. La del 2008 no estaba autorizada cuando por el pueblo para poder dictar mandatos constituyentes, sin embargo lo hizo. Ahora hay una prohibición expresa al respecto. ¿Vivirían o subsistirían las dos, la asamblea normal versus la constituyente dedicada solamente a formar o armar una constitución, o la una eliminaría a la otra? ¿Qué sucedería? Así como está planteado, como están planteadas las reglas para la Asamblea Constituyente a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las dos deberían subsistir. Ya lo que suceda, digamos, en la realidad un poco sale del análisis, pero deberían, porque la Constituyente se encargaría únicamente de la redacción de la Constitución y no podría involucrarse en esto. La Corte Constitucional ha sido expresa, cortapisas al que usted ha hecho referencia, a que la Asamblea Constituyente no podría legislar, no podría tener las funciones de legislativo, que fue lo que ocurrió, digamos, en la Asamblea Constituyente del año 2007. Lo que buscó la Corte Constitucional a partir de esta jurisprudencia y de ir reglando esta forma en la que podría llevarse una Asamblea Constituyente es precisamente evitar eso que ocurrió en el 2007, ¿no? Que la Asamblea Constituyente concentrara todos los poderes, que sea una Asamblea Constituyente de plenos poderes y que, digamos, de alguna manera ponga en tela de duda el tema democrático. Entonces, en este punto, lo que sí que debería ocurrir es que las dos realicen las funciones para las que están destinadas de forma natural. Correcto. Y usted ya de alguna manera lo dijo, esto de los requisitos para los constituyentes. ¿Por qué, si es tan importante? La Constitución es la Carta Magna, rige la vida de los ecuatorianos y además es la que pone el marco sobre el cual o en el cual deben de estar el resto de normativas. ¿Por qué no haber pedido entonces especialización, experiencia, sana crítica, madurez jurídica? ¿Qué sé yo? Porque que venga cualquier persona con mucho derecho para poder participar, pero con poco criterio para poder legislar, porque legislar, hacer leyes, construir leyes, es un tema complejo, es un tema que requiere, a más de conocimiento, tener la capacidad del raciocinio jurídico necesario para poder regular a través de la norma lo que la sociedad es o la sociedad que quisiéramos. Pero nada de eso se da. ¿Por qué? ¿Habría posibilidades de que esto se corrija o no? Es complejo porque quien plantea el estatuto y dentro del estatuto los requisitos es quien propone la Asamblea Constituyente. O sea, el presidente tendría que modificar esto de aquí y es complicado en este punto porque la Corte Constitucional ya está revisando ese estatuto. En efecto, yo coincido que en términos de requisitos, digamos, no es dable, por más que sea absolutamente plausible que un joven intente involucrarse en la redacción de la Constitución, pero que redacte la Constitución a alguien que no tiene la experiencia, el conocimiento suficiente, sí resulta un riesgo, ¿no? A pesar de que seguramente contarán con asesores, pero se necesita la experiencia que da el ejercicio de una profesión, no digo abogado solamente, diversas profesiones, el ejercicio de una profesión en el tiempo, ¿no? Un poco los requisitos que se le ponen a los jueces, a los mismos jueces de la Corte Constitucional, por ejemplo, ¿no? O a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Me parece a mí que quizás hubiese sido interesante que los asambleístas sean vistos desde esa perspectiva, ¿no? Desde cómo elegimos a un magistrado. Es correcto, pero y ahí viene una vez más el tema de la ideología de avanzada. Y dicen, no, entonces sería discriminatorio porque no están atendiendo a los jóvenes. Además, es un gobierno de jóvenes, es la nueva política, etcétera, el nuevo Ecuador y tal, el discurso de siempre. Por otro lado, también tendríamos el tema de la equidad. Y yo creo que el ser hombre o mujer en estos casos es totalmente independiente, teniendo claro que son los mismos derechos de los hombres y las mujeres, pero es totalmente independiente al tema de la capacidad. Puede que haya mayor número de mujeres, mucho más capaces, con mayor criterio que hombres, pero esto de uno como que no termina de convencer a la hora de la hora, porque lo que se busca es conocimiento y capacidad, más allá de género. Sí, yo no creo que la paridad, por ejemplo, sea un criterio para la Asamblea Constituyente, ¿no? En buena hora, ojalá y lleguen muchas mujeres a estos cargos que son difíciles de acceder para las mujeres, pero me parece a mí que el tema de la paridad no debiera ser un criterio. Me parece que los criterios
para redactar una constitución deberían ir volcados sobre todo al tema de la experiencia y del conocimiento. No, nuevamente, no solamente en términos de derecho, por ejemplo, interesantísimo tener economistas, tener sociólogos dentro de la Asamblea Constituyente que puedan aportar desde sus perspectivas, también quizás incluso quienes puedan aportar desde temas como por ejemplo los trabajadores, los empresarios. Creo que también el tema de los movimientos sociales podría ser muy interesante para aportar dentro de la Asamblea Constituyente. Correcto. Y hay un hecho que realmente llama la atención, y es que si uno de los mayores problemas que tiene el Estado ecuatoriano es el tema de la corrupción, no se pide nada referente al tema de requisitos que sean personas impolutas, que no hayan tenido nada que ver con temas de corrupción en el pasado, que estén involucrados en algún tema de corrupción. No se lo toma en cuenta. Y ¿podría usted decirme por qué? Si justamente todo lo que se está haciendo, todas las leyes que está lanzando el Estado, el gobierno, el presidente Noboa, es justamente en esta lucha contra la corrupción. Si muchos decimos que la Constitución del 2008, al ser extremadamente garantista, resultó que está a favor de la impunidad de los violentos y de los corruptos, ¿cómo así no se toma en consideración esto, que es un punto álgido? El tema de la probidad es un criterio importante. Yo concuerdo, ¿no? La probidad es un criterio importante, aunque este criterio está mucho más, digamos, relacionado con el tema de los concursos de méritos de oposición. En este caso sería una designación, una elección más bien popular, y ahí pues la cosa se pone un poco más compleja porque es muy, digamos, difícil pedir estos requisitos como probidad, como experiencia, porque al final del día la gente va a votar por quien conoce, ¿no? Por el rostro conocido, por el rostro familiar. Esto ocurre y ocurrirá siempre. Yo creo que es una tarea también de quienes van a lanzar a los asambleístas constituyentes, ¿no? A las organizaciones políticas que van a lanzar, digamos, a candidatizar a asambleístas constituyentes también, que candidaticen a alguien, a personas que tengan, digamos, un grado de conocimiento, un grado de responsabilidad, de probidad, porque, sin duda alguna, ya que no está en el estatuto, doctor, creo que es importante que las organizaciones políticas lo hagan a partir de sus propios compromisos, y también de esta idea de hacer una gran constitución, ¿no? Una constitución que nos dure, pero una constitución que además nos ayude. Correcto. Al retorno del corte comercial, doctora, quisiera su criterio sobre lo siguiente. Si bien es cierto, sabemos que la Asamblea está dividida en dos grandes bloques, uno el gobiernista y otro el de oposición, que ha tenido ciertos movimientos de un lado y del otro, pero independientemente de eso, el hecho de que la Asamblea Constituyente en la mesa directiva inicial quede en manos de 3 candidatos más votados a nivel nacional, ¿usted no cree que está apuntando el gobierno a que va a ganar, a arrasar en el tema de la consulta, y por lo tanto al momento de elegir a los constituyentes va a tener mayoría como lo tuvo en un principio o como la fue logrando en un principio? Eso, por favor, su criterio al retorno del corte comercial. Doctora Jimena Ron, antes del corte comercial le preguntaba, ¿usted considera que el gobierno ha hecho el cálculo referente al tema de cuando se elijan a los constituyentes, de que va a tener una mayoría por esto de que la mesa directiva inicial quede en manos de los 3 candidatos más votados a nivel nacional? Está muteada, doctora, disculpe. Perdón, yo creo que es una apuesta compleja la que ha hecho el presidente, porque habría que ver cómo en la eventualidad, todavía no tenemos certeza de la Asamblea Constituyente porque la tendrá que aprobar la ciudadanía, pero en el caso de que la ciudadanía la apruebe, también habría que ver cuál es el contexto político y social en ese momento, y a ver, digamos, la ciudadanía si se inclina a darle una mayoría al presidente de la República o no. Eso es algo, digamos, de lo que no podemos tener certeza en este momento, porque el Ecuador es un país muy volátil, ¿no? Pasan cosas el fin de semana, pasan cosas todas las semanas, y
las emociones de la ciudadanía van cambiando. Y al final del día, la votación es un tema de emoción, ¿no? Sin duda alguna, esta votación tendrá que ver mucho con una evaluación de la gestión del presidente de la República también, ¿no? Entonces yo creo que aquí se evaluará también un poco a noviembre, al 16 de noviembre, que tentativamente ocurriría la consulta, se evaluará un poco la gestión, no solamente la gestión de gobierno, sino también la gestión del manejo respecto de la eliminación de los subsidios, ¿no? Del subsidio del diésel. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que va a ocurrir, digamos, en los días venideros? Eso es algo que me parece que va a dar la tónica para determinar si es que podría tener una mayoría o no. Claro, y tal cual como usted lo dice, doctora Jimena Ron, es complejo porque ¿qué pasa? Ahorita hay efervescencia en algunos sectores, no en todos, sobre el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, también dependerá de la efectividad de aquellas medidas económicas que ha anunciado el presidente, que van directo a las compensaciones a transportistas, agricultores, etcétera, y qué tipo de control tenga también sobre la especulación en mercados y supermercados, también en el comercio en general. Pero independientemente de eso, la reciente resolución de la Corte Constitucional ayer, indicando la vía a seguir por el presidente para convocar a la consulta a una constituyente, ¿usted la considera aislada? ¿De alguna forma es una manera de tender puentes o responde a ser coherente con un pronunciamiento que tuvo en años anteriores? No, la decisión de la Corte Constitucional me parece que está en coherencia con las decisiones anteriores. Creo que también evidentemente es una especie de armisticio, si se quiere, a todo el proceso, digamos, de tensión que surgió el fin de semana. Me parece que eso tampoco se lo puede perder de vista. La Corte Constitucional estuvo en un tira y jala con el Ejecutivo, con el Consejo Nacional Electoral, y me parece que sí había que en algún momento bajar las armas un poco, ¿no? Y tratar de encontrar este acuerdo que esperamos todos. Sin embargo, esta decisión es solamente una decisión de vía. Todavía falta la más complicada, que es el segundo momento en que la Corte Constitucional deberá decir, entre otras cosas, si conviene o no conviene una asamblea constituyente. Ahí veremos qué es lo que ocurre. Esta decisión creo que es el verdadero desafío, el segundo momento en el que la Corte Constitucional deberá ahora sí ya dar paso plenamente a la convocatoria para asamblea. Colegas constitucionalistas suyos, mi estimada doctora Jimena Ron, han manifestado que la Corte Constitucional, independientemente de la ideología a la que puedan responder sus integrantes, le han venido diciendo constantemente al presidente, oiga, dígale a sus asesores que presenten bien las cosas, oiga, dígale que fundamenten correctamente el tema, oiga, que no se pierdan de vista de que debe de ser unidad de materia y no varias materias. Estos constantes llamados de atención, ¿usted no cree que debería ya, una vez que, como usted dice, han depuesto las armas, o bien se podría decir, se ha bajado la presión, deberían de ser tomadas en cuenta por el equipo del presidente Noboa para no darle pie a que la Corte Constitucional siga bateándole todo lo que le envía? ¿Qué riesgo hay de que caiga también en aquello que la ciudadanía en un momento determinado llegó a pensar en el gobierno de Guillermo Lasso, de que desgraciadamente eran unos ineptos los que estaban al lado de él? Sí, yo creo que hay que hacer una especie de ceder de ambos lados, ¿no? La Corte Constitucional también, debo decir que tiene estándares sumamente rígidos para el tema de la Asamblea Constituyente, y entiendo el fondo, ¿no? El fondo evidentemente es el de la protección de la Constitución, más allá de si estamos o no estamos de acuerdo con el contexto político en el cual se emitió la Constitución actual. Esta norma es importante para la protección de derechos, y la Corte hace este trabajo de generar reglas altas, severas, digamos, rígidas, para que sea complicado una asamblea constituyente. Pero me parece a mí que en este punto debiese ceder un poco también en esas líneas, ser un poco menos estricto a efectos de que sea la ciudadanía la que decida si nos vamos a asamblea constituyente o no. Y por el lado del Ejecutivo también ceder en función de ir reformando estas cosas que la Corte Constitucional ha llamado la atención y ha dicho están mal técnicamente, no políticamente, sino técnicamente, desde el plano técnico, jurídico. Hay cosas que corregir, y que la Corte Constitucional, digamos, haga estos llamados de atención no implica que busque polemizar.
es parte de seguir los procedimientos que están reglados, ¿no? Entonces me parece que tanto el Ejecutivo como la Corte Constitucional deben de un poco ceder sus posiciones para encontrar un justo medio que permita que la ciudadanía decida si vamos o no vamos a una asamblea constituyente. Siempre hay una piedra de tope, doctora Jimena Ron, en cuanto al tema de las normativas, y es la no regresividad de los derechos. Está bien, eso es en base a la Constitución que nos rige en este momento, la del 2008, la de Montecristi. Pero si vienen los constituyentes, hacen una nueva Constitución en la cual eliminan muchos de los derechos o algunos de los derechos que están actualmente en la actual Constitución, y las preguntas que vayan de la mano con eso, podrían ser, ¿hasta qué punto podrían estar coartando la libertad de elección y de pronunciamiento de los ciudadanos cuando dicen, ¿sabes qué? Esta norma me parecía que es demasiado proteccionista en cuanto al tema de la impunidad, prefiero sacarla, y qué posibilidades hay de que diga, no, eso es una regresión de derechos y por lo tanto no va, y hasta qué punto haría inocuo aquello de hacer una nueva Constitución? Yo le soy sincera, doctor Modesto, a mí me parece que la parte de derechos, porque la Constitución se divide en dos grandes libros, digamos, en la parte de derechos y en la parte de la organización del Estado. En la parte de derechos hay muy poco que cuestionarle a la Constitución, ¿no? La Constitución es una de las más, digamos, importantes y de las que tienen mayor desarrollo en la región en términos de derechos. En términos de organización del Estado, yo estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Si no es todo y cambiar, porque evidentemente el tiempo cambió y aquello que se necesitó, ese traje que se necesitó en el 2007, pues quizás ahora ya nos queda ajustados, nos queda flojo. En todo caso hay que hacerle los ajustes necesarios. Con el tema de derechos, yo sí quisiera señalar que quizás sea un riesgo entrar a una constituyente si es que no se tiene en cuenta la importancia de la protección de los derechos que están ahí, ¿no? Este principio de no regresividad, que es un principio del derecho internacional de los derechos humanos, establece que no haya retrocesos en términos de derechos, pero en estricto sentido técnico, solamente los derechos, o principalmente los derechos del buen vivir, que son los que en realidad no se podrían retroceder. ¿A qué derechos me refiero? A la educación, al trabajo, a la vivienda, a la vida, en fin, digamos, los derechos que la Constitución establece como los derechos del buen vivir, que están mucho más relacionados con la dignidad. Quizás otros puedan modularse un poco, sin decir que se restrinjan, ¿no? Vamos al derecho de la protesta. En estas épocas, justamente ahora que estamos con el tema del paro indígena y tal, dice, tengo el derecho a la resistencia. No está reglamentado, cada uno lo toma a como bien tiene. Y entonces se resiste desbaratando sembríos, se resiste ponchando llantas, se resiste, impidiendo que la gente se transporte, etcétera, etcétera, violando otros derechos. El derecho a la resistencia, el otro es el derecho a la protesta social. Cuando la protesta social convertida en vandalismo está protegida, porque seamos claros, doctora, el día de mañana usted, Dios no quiera, en su vehículo coge, se estrella contra un árbol por no atropellar un perro, un gato, un niño, qué sé yo, y entonces usted tiene que pagar los daños a la ciudad por haber dañado el poste, el árbol, la vereda, etcétera, etcétera. Pero aquí estos señores protestantes resulta que rompen vías, talan árboles, y nadie les dice nada. A usted y a mí nos piden, el Estado nos pide que justifiquemos nuestros recursos. Es más, vamos al cajero automático a hacer un depósito de $10 y le dicen, justifícame que el dinero que estás depositando en este momento no proviene de actos ilícitos. Y sin embargo, nadie vigila de dónde provienen los fondos para poder sustentar estos días de paralización. Y andan muy campantes. Esto no nos convierte en ciudadanos de primera y de segunda. ¿Usted no cree que esto es necesarísimo poderlo regular para evitar estas distorsiones que resultan antipáticas en la mayoría de los casos y cuyas facturas las tenemos que pagar todos nosotros menos ellos? Probablemente sí, pero el tema es que está mal enfocado. ¿Por qué? Porque la Constitución establece como obligación para el legislativo el desarrollar todos los derechos de la Constitución. Entonces, en el artículo 11, la Constitución establece: los derechos de la Constitución serán desarrollados en leyes, en políticas públicas y en jurisprudencia. ¿Quién tiene la responsabilidad de no haber desarrollado el derecho a la resistencia? Porque eso no puede estar, digamos, la regulación no puede estar en la Constitución. Eso tiene que estar en una norma
infraconstitucional, es decir, en una ley, el legislativo. El legislativo nunca ha desarrollado o ha regulado el derecho a la resistencia. ¿Por qué razones? Desconozco, pero es un derecho que no se ha regulado. Entonces, digamos, todos estos vacíos que pueden surgir alrededor de este derecho son de responsabilidad única y exclusiva del legislativo. Ahora bien, en términos ya del derecho como tal, del derecho fundamental a la protesta, a la resistencia, la Constitución es muy clara en señalar que este derecho ampara las manifestaciones pacíficas. Entonces, todo lo que no es una manifestación pacífica no está amparado por el derecho a la protesta, ¿no? Ya caen estos otros escenarios que usted bien ha señalado de vulneraciones a otros derechos, pero las protestas pacíficas están perfectamente, digamos, protegidas no solamente por el derecho constitucional ecuatoriano, sino el derecho internacional también de los derechos humanos, ¿no? Entonces, un poco ahí la responsabilidad del legislativo de regular estos derechos y también, evidentemente, de que la ciudadanía entienda que las personas que salen a manifestarse están en su pleno derecho mientras lo hagan de manera pacífica. Correcto. Doctora, luego del corte comercial, me gustaría que abordemos otro tema que es realmente polémico y es el tema de las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Eso, por favor, luego del corte comercial. Doctora Jimena Ron, antes del corte comercial manifestábamos que íbamos a tratar el tema de las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Y para concluir, dentro del conflicto armado interno, no internacional, que tiene el Ecuador en este momento declarado, ¿podrían las bases militares extranjeras reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas? Me refiero al tema de inteligencia, dotación y tal, porque sabemos que las necesidades son muchas, así como es inmenso la falta de dinero que tenemos. La posibilidad de que estas bases aquí, bajo una manera u otra la coordinación del ejército ecuatoriano para no ceder soberanía, puedan ayudarnos dentro de este conflicto armado interno, no en participación con efectivos, pero sí con inteligencia, sí con táctica, sí con estrategia. Podría, yo no descarto esa posibilidad. El tema de las bases, más allá, digamos, de levantar la prohibición constitucional, involucra también la firma de tratados, de acuerdos internacionales en los cuales se podría establecer el tema de la colaboración no solamente con efectivos, sino también en inteligencia. Es perfectamente posible. Por eso es que me parece a mí que el tema de las bases militares extranjeras en el país claramente no va a solucionar el problema de la inseguridad, pero posiblemente abone a la solución, ¿no? Me parece que en este punto nosotros estamos en esta posición de buscar ayuda de todos los ámbitos y también de generar varias soluciones para un gran problema. Por eso es que creo yo que las bases militares o el levantamiento de estas bases militares podría ir en ese sentido, no a solucionar, pero sí a contribuir con una especie de solución. Correcto. Sus palabras finales, mi estimada doctora. Nada, que importante que la ciudadanía ahora, de cara a una posible asamblea constituyente, esté muy empapada de lo que ocurre, entienda, digamos, el real sentido de lo que implica reformar, rehacer, redactar una nueva constitución y pues decida en la eventualidad de que eso pase a consulta popular en función precisamente de estas necesidades en razón del contexto social, político y económico en el que vivimos. No queda más a nombre de Forever Radio 92.5 que agradecer su participación, doctora Jimena Ron. Hemos hablado con la constitucionalista Jimena Ron. Buen día. Gracias, doctora. Un abrazo. La eliminación de jefes históricos no desarticuló la red, sino que la fragmentó en facciones. Los lobos, los choneros, los fatales, los pepes, que compiten con violencia por las rutas marítimas y el control portuario. Esta atomización ha llevado a récords de homicidios, 344 en Manta hasta septiembre del 2025, y a un aumento de la captación de jóvenes en un entorno de impunidad y contrastada con la capacidad institucional. Para abordar este tema contamos como invitado con un queridísimo amigo de esta casa, el coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad. Bienvenido, coronel, qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Forever. Un placer para mí, muy buenos días, el poder estar en este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Coronel, para entrar en materia,
¿Qué diferencia observa entre la primera y la nueva fase del denominado Plan Fénix anunciada por el gobierno? Cada una de las fases tiene indudablemente unas etapas que tienen que irse cumpliendo. La primera etapa que se dio, pues, era básicamente localización, ubicación de las diferentes organizaciones delictivas y el combate y captura de los principales dirigentes. Dentro de eso también, pues, se amplió a la extradición de algunos de ellos. En la segunda etapa, de lo que yo entiendo, de lo que se ha manifestado por parte del presidente de la República y las autoridades de la fuerza pública, pues van a comenzar a hacer una mayor presencia territorial con el propósito de reducir los espacios de estos santuarios o microestados delictivos para retomar el control que había perdido el Estado desde algún tiempo atrás. Esto me parece sumamente importante para poder dar mayor garantías de seguridad a la población. Sin embargo, estas pueden ser las intenciones gubernamentales, pero no estamos contando con un factor que juega en contra. ¿Cuál es ese factor que juega en contra? Pues al momento en el Caribe, la flota norteamericana ha comenzado a taponar uno de los corredores más grandes que tiene el narcotráfico. Es el corredor del Caribe. Y ese corredor del Caribe que abastecía de droga hacia lo que es Centroamérica, México, la Florida, por lo tanto Estados Unidos, y también hacia Europa, al ser taponado y no permitir la salida de droga por ese corredor, esa droga va a ser redireccionada por parte de las organizaciones delictivas hacia los otros corredores que corren por Sudamérica. Y dos de esos corredores, los dos más importantes, el corredor del Pacífico y el corredor oriental o amazónico, transitan y pasan por territorio ecuatoriano. Por lo tanto, la cantidad de droga que teníamos anteriormente, de cerca de 950 toneladas anuales, se puede, pues, tranquilamente subir a 1.500 toneladas por este desborde que va a existir. Esto va a generar mayor confrontación por los diferentes grupos delictivos que operan cerca de los puertos, porque necesitan tener el control, necesitan también tener el aseguramiento de las vías y los centros de acopio y santuarios para poder controlar este flujo de droga. Esto va a ser un flujo excesivo para el país y creo que se tienen que tomar algunas medidas importantes de seguridad en este aspecto. Coronel Mario Pazmiño, mucho se compara a Colombia de la década de los 80 en el tema de la lucha contra los cárteles de la droga y también en el tema terrorista con lo que fue en la década de los 80 también con Fujimori contra el MRTA y Sendero Luminoso. Pero no se ha considerado, ahora que usted dice que en la segunda etapa, con toda seguridad lo que va a hacer es más presencia dentro del territorio, no se han considerado las operaciones que hubo en su debido momento contra justamente estas pandillas de la droga en las favelas de Río de Janeiro. ¿Usted cree que este debería ser el operativo o considera de que debería de ser mediante otra estrategia? Yo soy de las personas que considera dos cosas fundamentales. Indudablemente que no se puede eliminar la presencia militar y policial. La fuerza de seguridad es vital para poder controlar el desborde de inseguridad que existe, indudablemente. Pero hay otro factor que no le estamos dando preponderancia e importancia. Y ese factor es el factor social. Necesitamos necesariamente, vitalmente, cambiar ese escenario negativo que tiene al momento nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? Falta de educación, falta de servicios básicos, falta de vivienda, falta de salud. En definitiva, esos son los potenciadores que proyectan las amenazas y les fortalecen a las diferentes estructuras delictivas. Eso es lo que necesitamos cambiar paralelamente a lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una parte militar policial de control. Sí, está bien, nadie dice que no esté mal, pero por otro lado se necesita implementar las acciones gubernamentales para solucionar los problemas sociales de nuestro país. Esas dos componentes son vitales e importantes para reducir y controlar el crimen organizado. Si solo le damos prioridad al pie de fuerza, eso no va a caminar bien. Si le damos, por otro lado, solo prioridad al tema social, tampoco va a caminar por un. Tienen que fusionarse los dos y trabajar con objetivos conjuntos. Creo que esta segunda fase va orientada hacia allá. Yo he dicho que
es necesario cambiar de estrategia y a la estrategia que se le denomina presencia disuasiva permanente, que es una presencia en territorio de las diferentes estructuras de seguridad permanentemente. O sea, ya no los patrullajes esporádicos, ni tampoco los estados de excepción, ni los toques de queda, no. La fuerza militar y policial en un territorio. Voy a poner un ejemplo, solo por poner. En Durán, ya no por 2 meses, un mes, en forma definitiva. Ahí operando, la una parte. Y paralelamente a esto, una delegación de los ministerios de educación, de salud, de vivienda, lo que sea, ahí operando también. Porque este conflicto armado interno no solo es del ejército ni de la policía. Eso es lo que no entendemos los ciudadanos. Esto es de todos. O todos nos complicamos la vida y todos nos causamos un harakiri, pues, o todos salimos de este problema. Correcto. Coronel Mario Pazmiño, al retorno del corte comercial, me gustaría justamente que me dé usted cuál es su apreciación. El día de hoy nos madrugamos con la noticia de que habían 12 fallecidos, PPL fallecidos, en la cárcel de Machala. Habían unos fugados y había un guía penitenciario muerto cuando estaban 200 entre policías y militares custodiando esa cárcel. Eso luego, por favor, del corte comercial. Coronel Mario Pazmiño, ¿cuál es su lectura referente al tema de que hoy, en la madrugada, resulta 12 muertos en la cárcel de Machala, 12 PPLs muertos, un guía penitenciario, custodiada la cárcel por 200 hombres entre policías y militares, fugados unos que otros, han recapturado al 70% de los fugados? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? A ver, yo creo que el SNAE tiene la responsabilidad de control interno con los guías penitenciarios, eso es indudable. O sea, ahí no hay personal militar ni personal policial dentro de los pabellones ni dentro del... Lo que sí tenemos es personal militar afuera, que es el control que lo están realizando, y el personal policial también está afuera. Adentro es autoría directa y control directo del SNAE y los guías penitenciarios. Ahora, a las 2 de la mañana hay un enfrentamiento entre Lobos Box y Lobos, que son de la misma organización, indudablemente, pero parece que tenían algunas diferencias y esto genera un enfrentamiento entre estas dos facciones de la misma estructura y organización, y se genera, pues, los hechos lamentables. 12 personas PPLs muertos, hay 14 heridos, creo que hay un guía penitenciario también fallecido, sí. Fallecido, en virtud de que trataron de desarmarlo, que trataron de capturarlo, etcétera. Hubo fugas, están al momento en el proceso. Hasta el día de hoy, hasta la presente fecha y la hora, no ha habido ningún pronunciamiento del SNAE, que me parece sumamente mal por ese lado, porque debía de haber informado inmediatamente sobre los acontecimientos y no esperar que pase y se siga especulando. Creo que lo que está pasando ahí es... se necesita o necesitan estas organizaciones delictivas imponer mayor presencia contra los otros mismos. O sea, lo que quiero decir es tomar liderazgos. ¿Por qué? Porque en la parte extramuros, o sea, en la ciudad, en Machala, en Santa Rosa, en Huaquillas, en Arenillas, pues ahí se libra un combate permanente por el control territorial. Recuerde que 120 toneladas de cocaína ingresan por la frontera sur y eso pues va hacia Puerto Bolívar. Entonces, todo eso congestiona, convulsiona a estas organizaciones delictivas que están tratando de mantener un control al interior del centro carcelario y también en el exterior. Entonces, esto va a seguirse incrementando permanentemente. Yo creo que son conflictos internos de la misma organización por control territorial. Coronel Mario Pazmiño, usted manifestaba con mucha certeza el hecho de la presencia permanente de la fuerza del orden en sectores conflictivos. Y yo recuerdo que en el 2013 en Medellín, justamente en la Comuna 13, que tuve la oportunidad de visitar, estaba permanentemente el ejército colombiano patrullando. Y los turistas andábamos en la comuna con mucha tranquilidad, claro, medio sorprendidos por ver tanto despliegue militar. Y la comunidad, de una manera u otra, más allá de las obras que hizo el alcalde, del teleférico, la escalera eléctrica, bibliotecas, etcétera, digamos que se fue como pacificando y fue dando este giro la Comuna 13, que era uno de los bastiones más importantes de Pablo Escobar, a lo que ahora que es un centro, digamos que de arte urbano. ¿Cómo lograrlo aquí?
Bueno, primero, indudablemente lo que estamos diciendo es necesario, primero, tener un control territorial. Y para hacer un control territorial se necesita una presencia policial y militar en esa área que garantice directamente la tranquilidad, que los comercios se abran, que sigan trabajando pasadas las 7, 8, 9, 10 de la noche. Eso es lo que genera mayor dinámica en el desarrollo comercial y desarrollo productivo de una sociedad. Entonces se necesita eso. Pero para eso necesitamos garantizar de que no vaya a pasar ninguna cosa. Lo que usted vio en Comuna 13, allá en Medellín, es correcto. Y recuerda que Medellín, en un tiempo récord, pues bajó del altísimo nivel de homicidios que tenía y muertes violentas a uno casi insignificante en todo Colombia y en toda América Latina. Es considerada Medellín al momento una de las ciudades más seguras de América Latina. Entonces, eso quiere decir que hubo un trabajo destacado en donde se combinaron las dos cosas. La parte de prevención por parte del Estado, en donde participó también la comunidad, y también por el otro, pues la represión por parte de las fuerzas públicas colombianas. Creo que eso se puede aplicar acá también. No es nada difícil, no creo que exista mayor problema en hacerlo. Sin embargo, sí debemos de partir de una cosa. Tenemos que tener un diagnóstico claramente de las amenazas, dónde están operando. Segundo, tenemos que trasladar parte de ese contingente hacia allá y tenemos que llevar los diferentes componentes gubernamentales también a operar en territorio. Si no, desde Quito quieren solucionar el problema que está en la Guacharaca o quieren solucionar el problema que está en Bastión Popular. No, señores, hay que estar en territorio. Y estando en territorio, uno comprende las cosas y uno puede solucionar inmediatamente los problemas. Coronel Mario Pazmiño, usted en algunas intervenciones que he tenido la oportunidad de revisar, ha manifestado que el ex ministro José Serrano, cuando ejerció el ministerio, en algún momento dio un listado de personas que deberían de integrar la policía, y dentro de este listado había muchos que vendrían a ser infiltrados de estas bandas dentro de la policía para poder obtener información, etcétera, y todo lo que ya sabemos. ¿Por qué no se ha empezado la depuración justamente con ese listado? Bueno, no, primero no he dado ninguna declaración con relación a este tema, pero de lo que conozco, sí, habían informaciones que hablaban sobre cierta cantidad de infiltrados y creo que el gobierno tiene que prestar atención en esas nóminas que están manifestándose públicamente y que tienen que ser investigadas. Es como que acaba de salir el día de ayer en medios, diferentes redes sociales, diferentes nombres de funcionarios de la fuerza pública, de la fuerza naval, que tienen que ser investigados indudablemente por el prestigio de esa institución y por la honra también de esas personas que están ahí. Tiene que investigarse y transparentarse las cosas. O sea, eso hay que hacerlo y hay que depurar. No puede ser posible, por ejemplo, de que el CIES continúe con gran parte de la estructura correísta que se formó. Entonces, si el Estado piensa que hay fugas de información, regresen a ver en dónde se genera la información. Pues señores, ahí hay que prestar atención. Solo les pongo nomás como ejemplos. Ahí hay primos, hermanos, parientes del señor Ronnie Vallejo que todavía siguen trabajando ahí en el interior. Entonces, ¿quieren depurar? Depuren bien, pues. Por supuesto, y siempre hablamos de la necesidad de inteligencia, y no se necesita ser muy inteligente para recurrir a un listado que se sabe de dónde viene, se rumora quiénes integran, y de hecho también se especula referente a que esos son los infiltrados que trabajan para las bandas y que les dan la información a todas estas bandas y tienen todo por hacer. Y justamente con el tema de lo que usted habla de la Fuerza Naval, también de qué manera juegan los benditos jueces constitucionales cuando tenemos el caso de un sargento que fue descubierto en Galápagos traficando droga, fue dado de baja, pone un amparo constitucional, el juez constitucional obliga a que lo vuelvan a recibir en la Armada y 3 meses después lo vuelven a coger en la misma situación. ¿Cómo peleamos contra esto? Peleamos contra eso cuando existe una nueva constitución. Y creo que es necesario y vital que el país tome conciencia que es importante cambiar una constitución que
ha sido garantista del delito y ha sido garantista de las diferentes organizaciones delictivas. Necesitamos hacer un mea culpa a todos los ecuatorianos y pensar que es necesario pues cambiar esta constitución y visualizar un camino de mejores, yo diría, proyectos para el país, pero con transparencia, sin colocar este tipo de escalones o candados para seguirse beneficiando y seguirse, yo diría, manteniendo en el poder con todas estas situaciones que están pasando. Creo que es importante comenzar por ahí, porque si es que seguimos así, señores, esto no va a cambiar nunca. Necesitamos cambiar diferentes instituciones que son amorfas, completamente no sirven para nada y siguen ahí, recibiendo y percibiendo recursos del Estado. Entonces, se tiene que hacer un cambio, pero un cambio que sea consciente, un cambio democrático, no un cambio político. Porque aquí lo peor es que si vamos a entrar a una posible asamblea constituyente, pues lo peor sería que esa asamblea constituyente se prostituya en un punto de ingreso de la política a ver sus intereses políticos en vez de los intereses del pueblo. Ahí hay que actuar con verdadera transparencia. Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo nos blindamos para que dentro de los asambleístas constituyentes no hayan infiltrados, ya sea de estos grupos o ya sea de aquel grupo político que es considerado brazo político de la delincuencia organizada? Yo creo que es importante que los ecuatorianos tengamos conciencia. Y estamos viendo la cantidad de problemas en los que se han metido un sinnúmero de funcionarios. El punto central aquí es saber seleccionar y saber seleccionar con personas que verdaderamente piensen en función de país, no piensen en función de beneficiarse o blindarse. No, gente que vaya allá. Yo me acuerdo cuando estuve candidato para asambleísta para el país, yo había propuesto una cosa y me criticaron, me dijeron que era loco. Yo propuse que nadie de los asambleístas debía de ganar sueldo, señor, porque el ser asambleísta es un orgullo de representar a su pueblo. Ese proyecto, me dijeron, está loco, con eso no. Y, bueno, está bien, pero así era anteriormente. Antiguamente, señor, ustedes vayan a ver a los asambleístas nuestros que iban allá. Creo que cobraban un sueldo mínimo, pero era la satisfacción de caminar por la calle levantando la cabeza y que le diga, vea, ese señor que está ahí es asambleísta y nos está representando, no está robando. Eso es lo que hay que hacer en este país. Coronel Mario Pazmiño, sabemos que tiene un compromiso agendado. Queremos agradecerle su participación y su reflexión final. No, yo creo que el país tiene la oportunidad de cambiar, dar un giro nuevamente hacia los derroteros de desarrollo y progreso. Es necesario todos unirnos. Los paros, los diferentes movilizaciones que se hacen en el país no conducen a nada bueno. Lo único que conducen es a la más miseria y a la más explotación. Y sirven para que algunos pseudos dirigentes que dicen que son dirigentes se sigan enriqueciendo. Creo que debemos de madurar como sociedad y creo que el pueblo ecuatoriano está tomando conciencia de quienes verdaderamente quieren prosperar con el país y quienes quieren llevarlo hacia el abismo y la descomposición. Muchísimas gracias, Coronel Mario Pazmiño, por su participación y de hecho comprometerlo para una segunda oportunidad seguir tratando estos importantísimos temas. Buenos días. Cómo no, a las órdenes, siempre un placer. Tal como lo manifestábamos en el inicio, desde la recaptura y extradición de Fito, luego la detención de Topo en Manta, la costa ha vivido una transición de liderazgos criminal. La eliminación de jefes históricos no desarticuló la red, sino que la fragmentó en facciones que compiten con violencia por las rutas marítimas y el control portuario. Esta atomización ha llevado a récords de homicidios, 344 en Manta hasta septiembre del presente año, y a un aumento en la captación de jóvenes en un entorno de impunidad contrastada con la capacidad institucional. Por eso,
La estrategia efectiva no es solo capturar jefes, como bien decía nuestro invitado, el coronel Mario Pazmiño, sino que requiere asfixiar finanzas y logística, anticipar y neutralizar a sucesores, reparar y proteger instituciones como la policía, fiscalía, jueces, y desplegar programas urgentes de prevención juvenil en los territorios afectados. Si el Estado combina inteligencia financiera, control de puertos, protección judicial y acciones sociales focalizadas, puede revertir la espiral de reclutamiento y reducir la violencia. Si sigue dependiendo solo de detenciones o mercenarios sin control, la fragmentación se traducirá en más masacres y más reclutamiento. Soy Modesto Gerardo Apolo, gracias por haber sintonizado 92.5 Radio Forever y por estar atentos al contenido de este programa La Verdad. Hasta mañana.